Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla el pastor Giovanni Merchani, le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y poder llevarles un tema en este día que sé que va a ser de gran bendición. Quiero hablarles sobre el Hijo del Hombre, creer en el Hijo del Hombre. Dice la Biblia de la siguiente forma, Juan capítulo 6, versículo 62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Fíjese bien lo que dice este versículo 62 de Juan 6. Pues que si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Esto nos quiere decir que aunque Él nació de una mujer como un ser humano, su comienzo no fue ahí con ella. Su comienzo fue antes. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, nos dice Juan capítulo 17. Y aquí vemos este versículo que confirma lo que dijo Jesús. Pues que si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Antes de estar aquí, estuvo allá. Quiere decir que cuando nació, fue engendrado en María, la Virgen, ya existía antes. Por eso es que debemos tener cuidado con lo que se dice o lo que se malinterpreta o se malentiende con respecto a creer que Jesús comenzó en la tierra. Él ya existía antes. Y es lo que quiero hablar en este día. Así que lo invito para que llame a un amigo, para que les diga, van a hablar sobre creer en el Hijo del Hombre que es Jesús y que es el Hijo de Dios y que a su vez es la palabra del Todopoderoso. Bien, vámonos a un video y continuamos con esta programación. Continuamos en esta programación, La Verdad Te Hará Libre. Hoy estoy hablando sobre el Hijo del Hombre, creer en el Hijo del Hombre. Realmente no fue fácil para el Hijo del Hombre, Jesús, que creyeran en Él. ¿Por qué razón no creyeron en Él? Que Él era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. ¿Por qué no creyeron? Porque ellos los judíos veían a Jesús como un judío que conocieron por José y María, porque ellos sabían quiénes eran José y María y quién era ese niño cuando estuvo en el templo. Ellos conocieron de ese Jesús. Pero ahora ver que Jesús comenzara a decir que creyeran en Él, que a través de creer en ese ser tendrían vida eterna, esto para ellos era algo como una blasfemia, una ofensa a Dios, el igualarse a Dios, el creerse Dios. Ellos vieron en Jesús, en ese hombre, que se estaba igualando a Dios, porque estaba diciendo, el que crea en mí tiene vida eterna. Eso lo dijo en varios pasajes. Juan capítulo 6 dijo estos pasajes, en varios versículos de Juan capítulo 6, cuando habló sobre el pan de vida. Entonces, para los judíos era algo que no les cuadraba. Juan capítulo 8 también nos habla. Aún dice la Biblia que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Por eso le dijeron, ve y te muestras, porque lo invitaron a una fiesta. Y él le dijo, no, vayan ustedes. Él no fue, aunque después apareció. Pero ¿qué es lo que vemos? Ellos le habían dicho, vaya y te muestras allá para que crean en ti. Y dice el comentario que ellos lo decían, porque ellos no creían en Jesús como el Mesías, sino que lo veían como un hermano, pero no lo veían como el Mesías. Y realmente es lo que puede ocurrir en cualquier hogar, en cualquier familia, cuando alguien de la casa decide dejar de hacer lo malo, cuando alguien de una familia decide dejar de comportarse mal, decide dejar el licor, decide dejar el vicio, decide dejar esas malas compañías que le traían era problemas. Cuando un joven o una joven, hombre, mujer, niño o niña o anciano,
decide agradar a Dios, decide dejar esa vida de pecado, decide dejar esa conducta, los demás lo van a criticar, la familia lo va a rechazar, la familia le va a decir, pero usted ¿qué le pasa? ¿Usted ahora qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? Mire, realmente no le lavaron el cerebro. Lo que ocurre con esta persona es que estaba cansada de esa vida de desorden, de esa vida de pecado, de esa vida de enfermedad. Estaba cansado de esos problemas, de tanta estrés, desesperación, y como consiguió en Dios, en la iglesia, paz, consiguió respuesta, consiguió bendición, consiguió que realmente es verdad lo que dice la Escritura. Entonces decidió dejar esa vida anterior y comenzó a vivir de acuerdo a Dios. Pero cuando alguien en un hogar, cuando hay un esforzado y valiente, una persona que decide hacer las cosas bien, que decide enfrentar la situación, que decide vencerlo al enemigo, no le van a creer, lo van a rechazar, los amigos lo van a despreciar. Pero ahí es donde usted, amigo, hermano, amiga, mujer, usted tiene que esforzarse y seguir adelante, porque la familia está queriendo que alguien saque a la familia adelante. Lo que ocurre es que tal vez la forma normal que cualquiera de la familia quiere que uno de la familia saque adelante a los demás es a través de obtener buen dinero. Eso tal vez es lo que quieren, o tener una posición política. Eso es lo que alguien quiere, pero eso se va a acabar. Pero la paz que el Señor da es diferente. Entonces es mejor que usted persevere, porque los de su casa están esperando que alguien los ayude. Y qué mejor que la ayuda espiritual. Lo espiritual domina lo terrenal. Lo espiritual domina lo físico. Por eso es que usted tiene que perseverar, permanecer, orar, decir, ayúdame Señor, porque necesito que me dé fuerzas, pero también mi familia me necesita. Su familia va a llegar. Su familia algún día se va a acercar y van a decir, pidámosle a nuestro hermano, pidámosle a nuestro primo, pidámosle a nuestro familiar que él asiste a una iglesia, que él ha cambiado, que él está bendecido, que él es transformado, que a él lo respalda Dios, confiemos en él. Pidámosle que él nos ayude con un consejo, pidámosle que nos oriente con una oración, que nos fortalezca con una oración. Esto ocurrió con Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, pero ellos terminaron creyendo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, cuando viene Pentecostés, dice la Biblia que estaban reunidos los apóstoles, estaban todos reunidos, pero dice que también estaba la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. A ver, les busco donde dice que todos estaban alabando al Señor y esperando. No recuerdo bien el versículo, pero está en Hechos, en los primeros versículos, donde los hermanos de Jesús estaban con Jesús. No con Jesús, con los discípulos. Ahora sí habían creído en Jesús porque vieron que realmente todo lo que Jesús dijo fue verdad, porque Jesús resucitó. ¿Cuál es la enseñanza en sí sobre esto? El Hijo del Hombre, aunque tuvo un nacimiento a través de una mujer, ya existía antes. El Hijo del Hombre ya existía antes. Vuelvo y les leo Juan capítulo 6, versículo 62. Jesús conversando con sus discípulos, le dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Fíjese que antes de haber estado con ellos, antes de haber venido aquí, estuvo arriba ante el Padre Celestial.
cuando Él se engendra en el vientre de María, ya antes existía. No fue que ahora comenzó a existir. Ya existía. Por eso es que hay diferentes opiniones de ver a Jesús. Y están las personas que creen que ese hombre solamente fue un hombre nada más común y corriente, pero sin pecado. Resulta que Jesús no fue un hombre solamente normal. Jesús era la palabra de Dios, era el Hijo de Dios que tomó forma humana, se hizo un ser humano. Él existía antes, fue para que se cumpliera el proceso de hacerse semejante a los hombres y que todos los demás lo aceptaran. Y fíjese que nació de la mujer, ya existía antes. Por eso es que nosotros no podemos decir, está el que diga porque cree eso, que esa mujer es la madre de Dios. Cuando alguien dice eso, ofende a Dios, porque ella no es la madre de Dios, es la madre del Hijo del Hombre, de ese ser que se formó en el vientre, pero que aunque se formó ya existía antes. Lo que hizo Dios fue el proceso de pasar para que de ella saliera y se formara en la tierra. Pero Él existía antes. Antes de venir aquí ya existía ese ser. Y vuelvo y digo, hay diferentes opiniones con respecto a la forma que ven a ese hijo de hombre o a ese ser llamado Jesús, que estuvo hace más de 2000 años aquí con nosotros, que con los hombres, que murió y resucitó y se fue a la diestra del Padre. Están los que creen que Jesús solamente fue un hombre y un profeta. Y esto es un error, no era así nada más. Sí tiene que ver eso, pero no era completamente eso. Pero está la otra parte de los que creen que Jesús nació como Dios. Y error de creer que nació el niño Dios. Usted por un momento, ¿por qué no piensa y medita esas palabras? Nació Dios. Y entonces, si nació Dios, ¿quién estaba en el cielo? No nació Dios. Nació el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús se decía Hijo del Hombre? Porque era un hombre. Se hizo completamente humano para estar con nosotros. Entonces, amigos y hermanos, Jesús no era simplemente un hombre. Era Dios que tomó forma humana por su palabra. Pero tampoco podemos decir que era el Todopoderoso en la tierra, porque esto también es algo que no cuadra dentro de la Escritura. Mire, uno tiene que aferrarse a lo que está escrito. Si yo o cualquiera dice cosas que no dicen la Escritura, eso se llama herejía. Decir algo que no está en la Biblia, eso no tiene valor. Y hay muchas personas que están creyendo eso y no podemos aceptar esto. El Hijo del Hombre, fíjese, y pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? Estuvo en la presencia de Dios. En otros versículos, en otras versiones más bien, en otras versiones, esta que estoy leyendo es la versión textual. Hay otras versiones, la versión Reina Valera dice un poquito más complicada, no sé si la versión latinoamericana diga lo mismo, ya otra reviso, pero por lo menos la Reina Valera dice, el Hijo, está hablando Jesús y dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo donde está? Algo así dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre que está en los cielos? Ajá, exactamente, así es que dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre que está en los cielos? Y Él estaba ahí. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús dice que estaba en los cielos, que está en los cielos y está aquí, en la tierra? ¿Por qué razón esto? Les explico. El Hijo del Hombre no solamente es
el Hijo del Hombre. Ese fue los pasos para venir a la tierra. Pero su origen, el origen de este ser es Dios. Dios creó los cielos y la tierra hablando. Y el hablar de Dios, nos dice Juan 1, versículo 14, que el hablar de Dios tomó forma humana. O sea, la palabra de Dios tomó forma humana. Por esa razón Jesús dijo en Juan 8, 58, que antes de que Abraham fuera, era Él. Dijo exactamente, antes de que Abraham fuera, yo soy. Esto es otra palabra similar a esto. Antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que Abraham fuera, yo existo. Jesús estaba diciendo que aunque estaba ahí con los discípulos, que aunque estuvo con los judíos, Él estuvo antes en la tierra. Por esa razón no podemos decir cosas que no dice la Escritura. Debemos aferrarnos a lo que dice la palabra. Por esta razón, por ver a Jesús como un hombre o un profeta, existen los testigos de Jehová, porque ellos opinan que Jesús fue solamente un hombre. Por ver a Jesús como solamente un profeta que vino hace más de 2000 años, también tienen ese concepto los mormones. Por ver a Jesús como Dios en la tierra, existe la Iglesia Católica, porque dicen que Jesús era Dios en la tierra, y como era Dios en la tierra, Dios y hombre a la vez, entonces María es la Madre de Dios. Todas estas cosas son errores que no podemos nosotros decir. Jesús dijo, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba antes? Vuelvo y les digo, Jesús antes de estar aquí en la tierra ya existía en los cielos, porque Él es la palabra del Todopoderoso. Vámonos a otro video y continuamos con este tema, el origen del Hijo del Hombre. Continuamos con este tema que estoy hablando en este día, creer en el Hijo del Hombre. Al pueblo de Israel, que fueron los escogidos, y digo escogidos no porque Dios escogió un pueblo. Dios no hizo eso de escoger un pueblo. Escogió fue a un hombre. Como ese hombre le creyó a Dios, de ese hombre vino un hijo, Isaac. Como Isaac le creyó a Dios, vino su hijo, Jacob y Esaú. Como Jacob le creyó a Dios por la primogenitura, de apropiarse, de tomarla, de perseverar por esta primogenitura, por creer, Dios se glorificó en él. Entonces, Dios formó en Abraham, Isaac y Jacob el pueblo de Israel. Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y el pueblo de Israel llegó a Egipto a través de uno de los hijos de Jacob, José, que fue vendido como esclavo. Allá estuvieron 400 años y se formó una familia. Ya la familia estaba formada en Jacob, Israel, pero sus hermanos fueron a comprar alimento porque había escasez en Israel. En todos los pueblos había escasez. Algo similar a lo que está pasando en Venezuela, había escasez. Este hombre, José, el hijo de Jacob, estuvo allá. Estuvo como, digamos, como vicepresidente. Tomemos esa palabra. Estaba después de Faraón. Y el pueblo de Israel creció. Cuando ya muere el Faraón y mueren toda esta gente, 400 años pasan. Entonces viene otras generaciones y viene otro faraón y ve un pueblo grande dentro de otro pueblo y los hace esclavos. Después Dios envía a Moisés para que a través de Moisés sacara a ese pueblo que era esclavo en Egipto y lo llevara a la tierra que le había prometido a Abraham. Se lo prometió una tierra a Abraham desde Génesis capítulo 12 y luego el Señor le dice a Moisés que fueran a la tierra prometida, que había sido dado a sus antepasados.
no fue escogido un pueblo, fue escogido un hombre y en ese hombre se formó una nación. En Génesis 12 dice, haré de ti una nación grande. Pero también dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ajá. De las tribus de Israel, de Judá, vino Jesús. Por eso de la tribu de Judá, de Israel, de una de las tribus de Israel, Judá, vienen los llamados judíos, por Judá. Pero en sí es el pueblo de Israel. En general, las 12 tribus son Israel. Dios el pueblo termina pidiendo un rey con el tiempo a Samuel, el profeta. Samuel habla con Dios y Dios le dice, dele un rey, escogen a Saúl. Saúl es escogido como rey del pueblo de Israel, pero vemos que después Saúl termina desobedeciendo a Dios y Dios escoge a otro hombre llamado David. David, el rey David, fue llamado rey. Pasa ese tiempo y David es el rey. Dios le promete a David que de su descendencia vendrá el Mesías, el Salvador. Por esa razón, cuando está Jesús, este hijo de hombre en la tierra, con los discípulos y con el pueblo judío o el pueblo de Israel, los enfermos, por lo menos, el ciego de Jericó, dijo estas palabras: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese, hijo de David, porque Jesús venía de entre esa descendencia de esas familias. Y cualquiera puede decir, el Hijo del Hombre, Jesús, su descendencia era David. Sí, de alguna forma era. Y también de Judá, porque de la tribu de Judá venía David también. Y vino Jesús, el Mesías. Pero ese no es el origen. Cuando nace Jesús, muestra la palabra que José, el esposo de María, después el que estaba comprometido para matrimonio, que después se casan, José dice que viene de la tribu de David. Por eso dicen que Jesús venía de David. Pero el origen realmente de este hombre que estuvo con los discípulos y que estuvo en ese tiempo y que murió en la cruz, su origen realmente no era ni David, ni tampoco era Judá. Eso fue una muestra, porque si alguien realmente dice, pero es que Jesús tiene que haber nacido, es solamente por haber participado de venir en esa familia, en la familia de José y María, más que María, más bien María. Entonces, el origen era no de ellos, aunque se muestra en la Biblia que sí, pero su origen real de este hombre es de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 6:62, pues que si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Cuando uno lee este versículo, uno dice, uy, ¿cómo es eso? El Hijo del Hombre a donde estaba primero. Quiere decir que aunque estuvo aquí, antes estuvo allá. Así es, así nos muestra la palabra. Por eso es que nosotros entendemos que el origen de Jesús es un proceso de haber pasado por mujer, pero su origen real no era humanidad, sino divina. Él es la palabra del Todopoderoso. Ahora otro punto. Creer en este hombre no fue fácil para los judíos, porque ellos querían era un rey que viniera a librarlos de sus enemigos de ese tiempo de Roma, de Nerón, del César. Querían ser librados. Y resulta que aparece este hijo de hombre de una forma diferente, diciendo que pongan la otra mejilla, diciendo que si le quitan, dele más, diciendo que más bien dé. O sea, era diferente. Entonces lo que vemos con todo esto es que realmente este hijo de hombre no fue fácil que creyeran en él. Y comienza Jesús a decir, crean en mí para que tengan vida eterna. Los judíos les costó aceptar y creer en Jesús. ¿Por qué razón llevaron a Jesús a la muerte?
porque no creyeron en ese ser, no creyeron que era el Hijo de Dios, no creyeron que su origen era la palabra de Dios, no creyeron que Él salió de Dios. ¿Quiénes creyeron o quiénes sabían? Más bien sabían. ¿Quiénes sabían el origen de ese hombre que estuvo ahí en la tierra? La Biblia muestra quiénes sabían quién era el origen sin que les preguntaran. Los espíritus inmundos. Marcos capítulo 5. Fíjese, Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 1. Mire cómo dice. Llegaron a la casa a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo ni siquiera con cuerdas ni cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar a un hombre. Y continuamente de noche y de día estaba en los sepulcros y en los montes dándose alaridos e hiriéndose con piedras. Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él. ¿Quién? Esta persona que tenía espíritus inmundos. Y gritando a gran voz dice: Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? Fíjese lo que dijo este espíritu inmundo, esta persona con poseído por este espíritu. Mire, dijo Jesús. Lo nombró por el nombre que tenía en la tierra. Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? Hijo del Dios Altísimo. Aquí vemos que esta persona con espíritu inmundo sabía quién era ese ser. Le dijo: eres el Hijo del Altísimo. O sea, ¿cómo podía esta persona, por medio de este espíritu, ver a un hombre, sin embargo saber que lo que estaba dentro de ese hombre era el Hijo de Dios? No todos veían eso. ¿Por qué razón? Ponga atención. ¿Por qué razón esta persona que tenía espíritu, o más bien el espíritu inmundo, no la persona, por qué el espíritu inmundo que estaba en la persona sabía quién era ese ser? Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos? Dice, antes de tiempo. Porque sabe su destino, porque sabe quién es ese hombre llamado Jesús, y sabe que realmente ese ser, aunque es un ser humano, es el Hijo del Altísimo. Y entonces ahí podemos entender lo que Jesús dijo en Juan 6:62. Pues que si vieres el Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Él estuvo primero ante el Padre como el Hijo del Altísimo. La Biblia nos dice, pongan atención, primera carta a Corintios capítulo 15 versículo 45. Aquí nos muestra el origen del ser humano y también nos muestra el origen del Hijo de Dios. Dice en esta primera carta a Corintios 15, 45, les voy a leer, aunque gracias a Dios me sé ese versículo de memoria. Primera 15, 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. Fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente o ser viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús es espíritu que da vida. Jesús es el espíritu que da vida al ser humano.
Entonces uno comienza a entender cómo es eso de que Jesús es espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es espíritu. Y está buscando que los que lo adoren en espíritu y vida. Y aquí muestra que Jesús es espíritu vivificante. O sea, un ser humano que es hijo de Dios, que es un espíritu vivificante. Pero miremos más origen de ese ser humano que se formó en la tierra. La Biblia dice que ese ser humano es la palabra con la que Dios creó todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, que es la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todo lo que se ve fue hecho por Él. ¿Por qué? Por la palabra. O sea, todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tomó forma humana. Entonces el origen de este ser era la palabra de Dios. Pero a Jesús no le creyeron porque lo veían solamente como un ser humano. Y un ser humano que decía que era el Hijo del Hombre, pero que también por revelación entendían que era el Hijo de Dios, el que salió de Dios. Y a Jesús difícilmente le creyeron. Vuelvo y digo, por esa razón, a este Jesús lo llevaron a la cruz, o lo llevaron a la muerte, al madero, por los que se complican, que no es cruz sino madero. Bueno, vamos a complacerlos, es un madero. Lo llevaron al madero, pero murió, resucitó. Entonces, lo que vemos es que al Hijo de Dios, como lo veían como un ser humano, no lo veían como el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, porque vuelvo y digo, los únicos que supieron quién era fue los espíritus inmundos. Claro, la Biblia muestra que Pedro por revelación entendió quién era. No le creían fácilmente. Por esa razón Jesús enseñaba y no le creían. Decían, pero este que se está creyendo, este se está igualando a Dios, ese se está blasfemando. Eso es lo que ocurre en la actualidad, que hoy no creen en ese ser. Y si nosotros como seres humanos, amigos televidentes de la frontera, alguien puede decir, yo no creo en Jesús porque yo no he visto a Jesús. Y digamos, aceptable, vamos a decir que aceptable porque realmente no se ve a Jesús físicamente. Lo único que alguien puede ver de Jesús visiblemente son las imágenes de Jesús, son el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo que el católico ve de Jesús. O la Eucaristía, que dicen y creen que Jesús está ahí. Eso es lo que ven supuestamente de Jesús. Pero realmente ver a Jesús nadie puede verlo. Se puede ver por una revelación, por una visión, por un sueño. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Quiere decir que hoy nosotros estamos creyendo en ese Jesús que vino hace 2000 años. No lo estamos viendo, pero estamos creyendo que en su nombre hay un poder sobrenatural. Y por esa razón nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque estamos creyendo que es verdad, no solamente porque usamos el nombre, sino porque nosotros hemos leído la Biblia, verificamos con la palabra y hacemos lo que dice la Escritura y comenzamos a ver que hay respuesta cuando nosotros obedecemos la Escritura. Entonces, por obedecer la Escritura, comenzamos nosotros a decir, es verdad que Jesús vino hace más de 2000 años, es verdad que Jesús existe, es verdad que Jesús, que ese Hijo de Hombre está en mi corazón, es verdad que cuando yo uso el nombre de Jesús hay un poder sobrenatural, es verdad que cuando yo uso el nombre de Jesucristo se sanan los enfermos, es verdad que cuando yo uso el nombre de Jesús se restaura la economía, es verdad que cuando yo uso el nombre de Jesús hay milagros sobrenaturales, cuando yo uso el nombre de Jesús la tormenta se va, cuando yo uso el nombre de Jesús, porque eso se llama creer en Jesús y creer en el nombre de Jesús. Entonces, amigos y hermanos, la invitación es para que usted entienda
que Jesús no fue solamente un hombre que vino hace más de 2000 años. No, ese era la palabra de Dios, el Hijo de Dios que se hizo un ser humano y que cuando estuvo en la tierra antes había existido en los cielos. ¿Cómo es eso? Porque Dios creó hablando y el hablar de Dios lo envió a la tierra. Ahora nosotros estamos creyendo en ese Jesús y Él dijo, les dejo mi nombre, usen mi nombre, y por eso nosotros debemos usar el nombre, no de otro nombre, no un nombre Jesús, sino el nombre del Jesús glorificado, el nombre de Jesucristo, el nombre del gran yo soy. Vamos a orar y vamos a presentar al Señor, a pedir al Señor por todas estas personas que están en los hogares, que están esperando un milagro, que están esperando una respuesta, que usted pueda creer que no fue solamente un hombre, que no fue solamente que murió y resucitó, que realmente está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Así que vamos a orar y a pedir a Jesús que se haga presente. La Biblia dice, donde hay 2 o 3, Él se hace presente. Y está presente en su casa. Usted quiere tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él va a sanarle. Él va a bendecirle. Él va a restaurarle. Oremos y pidamos al eterno Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, Señor misericordioso, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Señor, tú viniste hace más de 2000 años a mostrar el camino, la verdad y la vida. Señor, entendemos que te hiciste un ser humano porque en Hebreos dice que le preparaste un cuerpo. Entendemos, Rey Todopoderoso, que era un hombre, pero que su origen era divino, de Dios. Por eso, eterno Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que te glorifiques en las personas que están en los hogares, que están padeciendo enfermedad, que están pasando dificultades, que tienen problemas económicos, que tienen problemas, Señor, de divorcio, separaciones, problemas con los hijos. Señor, estoy creyendo en el poder de tu nombre y en el poder del nombre de ese Hijo de hombre que se hizo un ser humano, que el Hijo de Dios tomó forma humana. Señor, con la autoridad que me das por creer en tu nombre y creer en ti, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, hoy tomo autoridad en tu nombre y le ordeno a todo lo que haya en mi cuerpo que se haya afectado. Tomo la sanidad de Jesús. Tomo, Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo he sido curado. Yo aplico la sanidad en mi cuerpo. Tomo esa sanidad en mi cuerpo y declaro que mi cuerpo se sana. Diga, renuncio a todo dolor, a la enfermedad que haya en mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro mi cuerpo sano. Declaro, Señor, que tú oyes mi oración. Te pedimos, eterno Dios y Padre Celestial, también por la situación de la frontera, para que tú hagas un milagro y en el nombre de Jesucristo declaramos que la frontera se abre, que se solucionan los problemas entre los dos países, que se soluciona toda situación, toda diferencia, Señor. Te pedimos, Señor, también por la situación de Venezuela, para que tú obres en Venezuela, hagas justicia en Venezuela, tomes el control de Venezuela, para que haya la verdadera paz y bendición que necesitamos todos los venezolanos. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.